Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos viernes 1 de mayo, estamos celebrando el Día del Trabajador, pero aún así estamos aquí acompañándolos rumbo hasta las 8 de la noche con el programa Encuentro Cultural. Hoy está aquí presente nuestro invitado, pero antes de presentar al invitado también vamos a presentar a Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto, ¿cómo están? Aquí desde Radio Corbán, 98.5 FM. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, Belén. Presenta, ¿a quién tenemos presente el día de hoy? Uy, ya. ¿Por dónde empezar? El currículum es largo, pero empezando con gerente general de la editorial Baluarte, primera editorial moqueguana, fundada hace ya como 11 años, si mal no me equivoco, y lo tenemos acá para comentarnos, pues, de su trayectoria y el inicio de este emprendimiento. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Frankie? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Elmer. Buenas noches, Belén. Gracias por esta invitación a Radio Corbán y encantado de compartir nuestra experiencia y responder a cada una de sus preguntas. Muy bien, Frankie, entonces coméntanos, bueno, yo ya te conozco, pero para las personas que no te conocen aún, de repente conocen tu empresa, pero no conocen a la persona. A la persona, quién está detrás de la empresa, ¿no? Preséntate, quién eres, desde cuándo estás trabajando, qué actividad te estás realizando. Bueno, como lo ha dicho Belén, hace más de 11 años iniciamos con primero como una aventura de emprendimiento, la creación de la editorial Baluarte, que nació como una idea de negocio para brindar servicios de diseño gráfico, impresiones y edición de libros. Hoy en día ya estamos consolidados como una empresa formalmente constituida, dedicada principalmente a la edición y venta de los libros. Este trabajo ha significado para nosotros muchos aprendizajes, tanto a nivel técnico, en la edición de los libros, también en las ventas, y nos ha permitido relacionarnos con muchas personas, escritores, comunidades lectoras, organizadores de eventos culturales en Moquegua, a nivel nacional y también a nivel internacional. Uy, interesante. Y algo que ahorita me acabo de acordar y creo que hay que tener en cuenta es que tú iniciaste joven, un emprendimiento juvenil. Sí, tenía yo 23 años, recuerdo que tenía 23 años y cuando empecemos este trabajo, el escritor Giovanni Barletti, que era nuestro primer autor, nos decía, creo que tú eres el editor más joven del Perú, porque cuando viajamos a Lima, a una feria de editoriales independientes del Perú, todos los editores pasaban por encima de los 30 o 40 años. Y yo recién había terminado la universidad y sí, pues en ese momento era uno de los más jóvenes que estaba empezando dirigiendo una editorial. Uy, ¿y cómo se te vino esa idea, esa pizca de...? Porque no es algo regular. Sí, bueno, yo quiero agradecer a mi amiga Marleni García. Marleni es una economista de Cusco que en ese tiempo trabajaba para un programa, Jóvenes Emprendiendo para el Éxito, programa organizado por el Instituto Aprendo de Nano Guerra García y financiado por Fondoempleo y Sauder Perú. Entonces ellos lo que hicieron fue un programa de formación en emprendimiento. Yo hacía prácticas en la universidad y asistía a los talleres. Terminados los talleres me indicaron que tenía que elaborar un plan de negocio. Para entonces yo nunca me había imaginado incursionar en el mundo de los negocios, sino yo quería crear una ONG. Entonces, como ya me había comprometido a participar hasta el final del programa, bueno, empecé a elaborar el plan, pero yo no sabía por dónde empezar, porque para emprendimiento hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. Entonces ella me dijo, vamos a hacer algo bien simple, dime qué es lo que te gusta. Y yo le dije, bueno, a mí me gustan los libros, me gusta leer. Ya, ¿qué sabes hacer aparte de tu carrera? Algo que sé hacer diseño gráfico. ¿Y qué te gustaría? Me gustaría independizarme económicamente. Entonces ella juntó todo eso, ¿no? La necesidad de independizarme, juntó la capacidad en diseño gráfico con el gusto por los libros. Entonces me dijo, si tú fusionas estas dos cosas, tienes una editorial, puedes diseñar libros.
No, yo no me había imaginado nunca esa posibilidad. Y así, sin darme cuenta, empezamos a concebir la idea de crear una editorial. Ah, o sea, es iniciativa, de alguna manera fue tuya, pero con el aporte de una organización. Sí, en este caso el programa Jóvenes Emprendiendo para el Éxito. En Moquegua participaron varios jóvenes emprendedores, algunos con emprendimientos que ya funcionaban y otros que recién iban a iniciar, como en el caso nuestro. Para ese entonces yo recuerdo que Nano Guerra decía, en el Perú, solo el 10%, decía, solo el 20% de los emprendimientos logran superar los 2 años de trabajo. Y me pareció un poco pesimista esa percepción. ¿Cómo va a ser solo el 20%? O sea, de cada 10, solo 2 sobreviven. Pero esa fue la realidad. En ese tiempo, de Moquegua, de todos los participantes, ganaron un capital semilla solo 10 emprendimientos. Y la verdad es que de esos 10, solo 2 están funcionando. El primero es Moquelato, de la amiga Erika Sayuca. Y el segundo es la editorial Baluarte. Los otros, que yo lo he estado siguiendo, ya no continúan funcionando. Y sí, pues se cumplió lo que él decía. Sí, escuché algo al respecto que era por el tema del el financiamiento, que eso es lo complicado. Sí, y miren cómo fue. El capital semilla al cual logramos acceder gracias a este concurso solo fue de 2.500 soles. Entonces muchos dirían, es muy poco dinero porque estamos acostumbrados que aquí en Moquegua anden mucho más presupuesto, como en el Procompite, que manejan presupuesto por encima de los 80 o 100.000 soles. Pero yo me di cuenta que para ese tipo de emprendimiento que teníamos estaba bien 2.500. ¿Qué hicimos? Con 500 soles formalizamos nuestro registro en registros públicos. Desde el inicio queríamos ser una empresa formal. Con los otros 2.000 soles compramos una computadora y una impresora pequeñita. Y así iniciamos nuestro trabajo. Formales, registrados en SUNARP y en SUNAT. Con una computadora, porque yo para entonces no tenía una computadora, y con esa computadora empezamos a editar los libros. Uy, ¿y cuál fue el primer libro? Ya, el primer libro fue una revista de historia. Revista Historia, Estudios Regionales, de la colonia a la emancipación. Esta revista la editamos junto con el Centro Peruano de Historia y Sociedad, que en ese tiempo lo había fundado Pedro Peralta, historiador de Moquegua, pero cuando él todavía era estudiante universitario en la UNSA. Entonces yo viajé a Arequipa, estuvimos allá alrededor de una semana editando el libro. Fue la primera vez que yo editaba, nunca había editado, no sabía cómo generar el código de barras, el ISBN, y me di cuenta que para las revistas se maneja otro código, que es el ISSN, y es un trámite completamente distinto. Entonces cada cosa era aprender, y era pues llamar a algunas personas, y la verdad que no todos conocían. Entonces, ¿qué hice yo? Buscaba libros de editoriales españolas muy reconocidas como Gredos o Espasa, o libros como del Fondo de Cultura Económica, y yo me guiaba con una regla, medía cuánto de margen tiene, cuánto de sangría, cuál es la proporción del tamaño de un título con el texto, y con pura geometría empezaba a maquetar mis propios libros. Ah, interesante. Muy bien, ¿qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, Frankie, vamos a pasar a un pequeño corte y luego continuamos porque hemos preparado para ti unas preguntas que tenemos ahí. Así que también a los oyentes, a todos los que nos están acompañando, los invitamos a seguir en la señal y así también compartir, ¿no? Ya también pueden hacer alguna pregunta si tienen dudas por ahí. Vamos a pasar a un corte y luego continuamos con el programa. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos aquí presente con nuestro invitado especial, Frankie Flores Apaza. Gracias, Laime. Director o administrador, ¿cómo se te puede denominar, perdona? Por un tema administrativo soy gerente. Gerente, muy bien. Pero más nos relacionamos nosotros como editor. Ya bueno. Aquí tenemos de vuelta al gerente general de Editorial Baluarte, la primera editorial moqueguana. Para los que no vieron la primera sección del video, vamos a continuar hablando de esta experiencia emprendedora durante la época de juventud.
Ya ahora va 11 años en el mercado este emprendimiento y vamos a ver qué tal le va hoy en día. Bueno, yo diría que nos va muy bien. Nos va muy bien porque hemos podido ya publicar más libros. De hecho, el año pasado estábamos haciendo un recuento y el año pasado hemos publicado 18 libros. Hemos batido un récord en cuanto al ritmo de nuestras publicaciones y este año espero que podamos mantener ese récord. Uy. Muy bien, Frankie. Como lo habíamos anunciado antes de irnos al corte, tenemos unas preguntas preparadas para ti, así que espero que estés listo para responder ellas. Y bueno, ¿no? Si el público que está escuchando la transmisión desea también hacer alguna pregunta, no sé, de repente tiene alguna duda, puede hacerlo y nosotros vamos a hacer llegar su consulta aquí a nuestro invitado. Empezamos, Belén, con la primera pregunta. A ver. Comenzamos. ¿Cómo inició Editorial Baluarte y qué necesidad busca cubrir? Bueno, la editorial inició como un emprendimiento. La necesidad que buscaba cubrir en ese momento era brindar un servicio de diseño gráfico personalizado. La mayoría de servicios de diseño gráfico en ese entonces lo daban las imprentas y estaban más enfocadas en diseño de gigantografías o afiches, todo aquello que se iba a imprimir. Entonces, lo que nosotros hacíamos era brindar servicios de diseño gráfico para redes sociales generalmente. En sus primeros años. Sí, eso fue lo que yo tenía claro en mi mente. Ujú. O sea, yo incluso el tema de los libros no lo concebía bien. Hasta que vino Pedro y me dijo, Frankie, necesitamos editar una revista, un libro. ¿Y tú crees que puedes hacerlo? Y yo le dije, claro que sí. ¿Sabes? Sí sé, le decía. Y yo no sabía nada todavía. Sin temor al éxito, le Sin miedo al dice. éxito. Como siempre, todos dicen sí sé. Sí sé. ¿no? Y Sí, en la cancha aprendemos, ¿no? así es. Así es. Bueno, si no arriesgas, también no ganas. Entonces, Exacto. Eso es también bueno, ¿no? Como todo trabajador hoy en día. Así es. Bueno, Belén, siguiente pregunta. Uy, a ver. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos actuales del sector y cómo los estás enfrentando? Ya. Uno de los principales desafíos para una editorial es una comunidad lectora, o sea, es vender libros. Para que vendan libros, para que la gente compre libros, tiene que tener el hábito por la lectura. ¿Y de qué manera nosotros nos enfrentamos? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de vender libros y editarlos, lo que nosotros hacemos es generar espacios para el fomento de la lectura. Eso significa tener un acercamiento con los colegios, con los docentes, apoyar a otras instituciones, colaborar, todo aquello para fomentar el gusto, el interés y posteriormente el hábito por la lectura. Entonces, de esa manera tratamos de enfrentar. Y sí, hemos visto que ha tenido resultados. Por ejemplo, hemos trabajado con el colegio Max Zule, con el colegio Rafael Díaz, donde sabemos que hemos contribuido a fomentar ese gusto por la lectura, esa conciencia. Y los docentes más conscientes de la lectura de autores locales incentivan que sus estudiantes consuman libros locales también. Interesante. ¿Y de qué manera han intervenido en los colegios? Les ofrecemos las publicaciones que hemos realizado y los docentes recogen estas propuestas y lo incorporan en el plan lector. Entonces, cuando ya lo incorporan en el plan lector, le dicen, a ver, estudiantes, este mes vamos a leer libros de literatura moquegüana, tenemos poesía. Y entonces ahí tenemos varias opciones, los chicos eligen eso y nos compran entre 20 o 30 libros por salón. Y lo que hacemos después, y ese es el valor agregado que damos como una editorial, a diferencia de una librería, es que podemos coordinar con el autor para realizar una visita al colegio y poder tener un encuentro entre los lectores con el mismo autor. ¿Quién más, no? Que el mismo autor les comenten a los niños o a los jóvenes sobre el trabajo que haya realizado, ¿no? Y si tienen alguna duda también consultarle, ¿no? Exacto. Esa idea, la verdad, es muy interesante. Creo que todos las editoriales deberían hacer, ¿no? Te impacta, pero es que en el mercado internacional no se puede prestar a eso. Puede ser que tengas una Sí, autora... es difícil. Uy, ¿de qué país? Pero La acá- ventaja de una editorial local es esa. Ajá, autores locales. Ujú. Ujú. Muy bien, entonces, Franklin, siguiente pregunta. Uy, Estamos recargados de preguntas el día de hoy. Queremos saber más. a ver. ¿Cuál fue el libro que te generó mayor aceptación
Ya, yo diría mayor popularidad. Mayor popularidad. ¿Y por qué crees que generó esa aceptación al público? Quiero saber también. Bueno, el libro que nos ha dado muchas alegrías ha sido Tradiciones Moquegüanas del profesor Ya. José Ibárcena Balbuena. ¿Por qué? El sur del Perú consume mucho historia, mucho contenido de historia. Estamos hablando de Arequipa, Moquegua y Tacna. Puno consume mucha poesía, por ejemplo. Entonces aquí en Moquegua, cuando publicas un libro de historia, tiene muy buena aceptación. Y Tradiciones Moquegüanas combina esas dos cosas, tradición, historia y literatura. Ese libro, sacamos 3 tomos, Tradiciones Moquegüanas, tomo 1, 2 y 3. El tomo 1 no tenemos, ni siquiera yo tengo, solo tengo el PDF. El tomo 2 tampoco tenemos y el tomo 3 menos. Lo hemos presentado en Moquegua, lo hemos presentado en Lima y en Moquegua, en los colegios, ha sido agotado. Los colegios boom. principalmente lo han comprado. O sea, está descontinuado. Sí, está descontinuado. Ojalá más adelante podamos sacar una segunda edición con nuevos comentarios del autor. Interesante. Muy bien, continuamos con una pregunta más. ¿Cuántas preguntas nos quedan por ahí? Uy, creo que 5 o 6. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los títulos emblemáticos de los libros ya publicados? Ya, a ver, tendríamos ahí nosotros, bueno, el primero, Tradiciones Moquegüanas, que es un título que por mucho tiempo lo hemos manejado porque han salido 3 tomos. El segundo es La Casa Amarilla. El primer libro que hemos publicado fue la revista de historia, pero esa es una revista en formato de libro. Pero libro como tal, de literatura, ha sido La Casa Amarilla. En ese tiempo era la segunda edición. Ese libro ha tenido 3 ediciones ya. Y La Casa Amarilla ha sido el libro con el que más ferias de libros hemos visitado, presentándolas. Otro libro, otro título que se ha ganado un sitio muy importante en la editorial es la novela de nuestra amiga Yajaira Castellanos, Las malditas ganas de estar triste. Un título provocador, interesante, sobre todo en una comunidad adolescente. Interesante. Quiero dar 2 comentarios. La Casa Amarilla, por ahí he escuchado una curiosidad, es que dice que el autor tuvo que cambiar nombres porque la gente de Moquegua, como todos se conocen, se sentían aludidos. Sí, Moquegua es chica, pues también, entonces es como que Ya muchas veces los autores o los escritores cuentan, ¿no? Sus vivencias o lo que han visto. Entonces mencionar el nombre como tal ya es muy... Y a ver, imagínate que yo cuente una historia y ustedes que me conocen y yo cuento algo y dicen, eso me contó, entonces se está hablando de tal persona. Entonces como que puede llegar también a de repente generar conflicto, ¿no? Pero así es, ¿no? Los escritores se inspiran de la vida cotidiana. De Sí. sus vidas. La Casa Amarilla es un libro que reúne relatos sobre las vivencias del propio autor durante su época escolar y juvenil. Y ahí hay los nombres, él ha puesto los nombres reales, por ejemplo. Entonces, para el entorno cercano al autor, todo era evidente. Ahora, él le puso La Casa Amarilla, ¿por qué? Principalmente porque ellos vivían en una casa de color amarilla en Arequipa y coincidentemente la Casa Amarilla es una pintura de Vincent Van Gogh, porque él vivía también con un gran amigo dentro de una casa de color amarillo. Entonces, dada esta coincidencia y el gusto por este artista, él decidió colocarle al final ese título. Muy bien. Creo que vamos a una pregunta más y luego también vamos a dar un corte y continuamos con más. A ver, la última pregunta de esta sección. Ya, ¿dónde se consiguen sus libros? Nuestros libros lo pueden conseguir en las ferias y en los eventos que se organizan en la Plaza de Armas, a cargo de la Dirección de Cultura. También estamos presentes generalmente en los eventos que organiza la Municipalidad Provincial, el Gobierno Regional. Por ahora no tenemos un local propio. Tenemos una tienda en la Galería Balta, pero ahí no tenemos muchas publicaciones. La mayoría de las publicaciones que sacamos a la venta las hacemos cuando hay ferias de libros o eventos, festivales, principalmente en la Plaza de Armas. Hemos querido abrir una tienda, pero la verdad es que ahorita los costos del alquiler son muy elevados en Moquegua todavía y estamos esperando tener una mayor inversión para abrir posteriormente una tienda grande.
Pero igual invita a la gente para que pueda visitar tu página o darse un tiempo, ¿no? También de repente comunicarse contigo para que puedan adquirir tus libros. Buena idea, sí, me estaba olvidando. Visítenos por favor en la página de Facebook como Editorial Baluarte, Instagram o TikTok, Editorial Baluarte. Estamos ahí presentes, nos escriben, busquen las imágenes, ahí van a encontrar el libro que ustedes desean y escríbanos y podemos coordinar rápidamente una entrega a domicilio. Y antes de pasar a un pequeño corte, quería hacerte una pregunta. ¿A qué se debe el nombre Editorial Baluarte? Bueno, yo pienso o creo saber a qué se debe, pero tú me puedes confirmar o, bueno, de repente yo me estoy equivocando también. Sí, Baluarte tiene dos significados para nosotros. Baluarte, en primer lugar, es el apellido de la gran poeta moqueguana Amparo Baluarte Cornejo, a quien yo conocí en el colegio. Conocí sus libros y la autora había fallecido. Entonces yo me quedé muy enamorado de su poesía, siempre me gustó y siempre soñé poder conocerla en vivo. Después me enteré que ya no estaba en este mundo y fue una forma de rendirle un homenaje a ella, ¿no? Por haberme permitido conocer su poesía y por haberme inspirado mucho. Y lo segundo es porque baluarte significa fortaleza. Es su significado de fortaleza y empata muy bien con aquello que nosotros siempre hemos querido hacer aquí en Moquegua. Inspirarnos en la poesía, ser como un bastión de fortaleza y también ser un espacio artístico. Así es, ¿no? Bueno, sí, entonces acerté. Era por la escritora Amparo Baluarte, que por cierto hay una institución educativa, nivel primario, por la calle Hilo. Es ahí también donde estudié, así que es una escuela que forma buenos estudiantes, buenos alumnos. Bueno, vamos a pasar a un corte y luego continuamos también con el programa. Recuerden que estamos en Encuentro Cultural. Muy bien, estamos aquí continuando con el programa Encuentro Cultural y antes de seguir con las preguntas vamos a enviar algunos saludos a las personas que nos están sintonizando y que nos están acompañando de la comodidad de sus casas. Pero también, sin antes olvidarme, queremos mandar unos saludos a todos los psicólogos del Perú que el día de ayer han estado de aniversario, ¿no? A los psicólogos que conocemos por ahí, de repente a ver está nuestro amigo Miguel, está Ángela, Edu Mesares, Ángela, ¿quién está por ahí? También, no sé, me olvido por ahí. Feliz día del psicólogo. Y también a todos los trabajadores, ¿no? Que día a día están haciendo el esfuerzo para salir adelante, sacar adelante a su familia, a sus hijos. Bueno, vamos a mandar también unos saludos a aquellos que nos están acompañando en la transmisión. Unos saludos para Walter. Siempre me olvido su apellido. no puedes la Walter Cutimbo, ¿verdad? Gabino. Walter Cutimbo, ahí está, nos está acompañando en la transmisión. Un saludo muy especial también al pastor Pedro que nos está acompañando también en la transmisión. Uy. Gracias por escucharnos y por acompañarnos, pastor. A Gustavo Manzaneo también está en la transmisión. Ah, Gustavo. Saludos para Alex Gonzalo, saludos hermanos, dice saludos para mi grupo, la RP5, saludos para toda la RP5 que nos están escuchando por ahí, de parte de nuestro hermanito de nuestro hermanito Alex Gonzalo. Saludos también para Guadalupe Gabriela Herrera que nos está escuchando, saluditos a todo y al programa, dice. Unos saludos para Melanie Cáceres allá en Lima, fiel Desde al programa. Lima. Desde que hemos iniciado el programa ya nos está escuchando. Saludos para allá hasta Lima. Ya hay audiencia fiel. Tenemos audiencia fiel. Y también, cómo no, miren, nos está escuchando, nos está acompañando nuestra supervisora Belén Fenco, nuestra patrona, como dice nuestro amigo John. Está allí acompañándonos en la transmisión. Saludos para ella, un fuerte abrazo. Siempre echando un ojito. Sí, siempre supervisándonos. Muy bien. Entonces, a ver si me he olvidado de alguien. Ya luego vamos a mandar nuevamente los saludos, ¿no? De repente tú, Frankie, deseas mandar algún saludo, también puedes aprovechar esta oportunidad. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi esposa que está en mi casa y a mi hijita Adriana de 8 años, que va a ver este video, tal vez no ahorita, pero lo va a ver después.
Entonces, un saludo para ti, Ángela, y un saludo para ti, Adrianita. Los quiero mucho. Ahí está Adrianita, ¿no? Muy talentosa también. Adrianita ha sido mi alumna en teatro. Sí. Y también, bueno, miren, nos están acompañando también ahorita Araceli Flores, mi hermanita, la digo con cariño hermanita, porque con ella he conocido a Cristo, ella me invitó también. Y desde que empecé Desde que estaban los malos pasos. estaba en los malos pasos, y todos hemos tenido una decaída cuando éramos jóvenes, ¿no? Y ahora ya estamos ahí de pie, fortalecidos nuevamente. Bueno, Belén, continuamos con las preguntas. Si quieres mandar también algún saludo, manda los saludos. Yo de frente con las preguntas. A ver, A ver, continuamos entonces. ¿cuál es su línea editorial y qué géneros priorizan? Interesante, Frankie, ¿ah? Ya. Ahí- Un sello Cuando distintivo. creamos la editorial, nosotros participamos en los encuentros editoriales con otras editoriales independientes. Y yo para entonces les preguntaba, ¿cómo debo hacer ese tema, no? ¿Qué cosa puedo publicar? Y ellos me decían, especialízate. Hay muchas editoriales en el Perú y tú tienes que diferenciarte. Y eso dicen todos los manuales de emprendimiento. Especialízate, diferénciate. Pero yo no quería diferenciarme porque aquí en Moquegua no había otra editorial. No había con quién competir, con quién plantearme como referente. Entonces decidí abarcar todas las líneas editoriales posibles. ¿Por qué? Porque cuando no hay editoriales, yo dije, nos toca a nosotros asumirlo. Entonces creamos los sellos editoriales. La editorial se llama Editorial Baluarte y tiene sellos. El primer sello es Baluarte, que está enfocado a literatura, poesía, novela, cuento, ensayo y crónica. El segundo es Propuesta, libros de historia. El tercero es Eureka, para libros ilustrados o textos infantiles. El cuarto sello fue Voces Múltiples, enfocado a libros que resultaban de concursos literarios. Y el quinto sello que hemos creado el año pasado es Sincretismo, para libros de textos universitarios o libros académicos. Entonces nuestra línea editorial es variada, amplia, abarcamos casi todos los géneros que haya, pero los diferenciamos cada uno con su propio sello. Uy, y en base a eso, ¿has visto el riesgo que para ese punto sí eran los únicos, pero ahora hoy en día ya han salido de la competencia? Sí, y me alegra mucho. Por ejemplo, aquí en Moquegua tenemos, después de nosotros, se creó el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Moquegua, que se ha especializado especialmente en textos académicos y libros de historia. Nació la editorial Luchócrates del profesor Luis Álvarez y años después nació la editorial Dairaguara del profesor Omar Benítez. Hay otra editorial llamada Santo Vicio Editores, que lo dirige nuestro amigo Darwin Bedoya de Omate, que está en Cusco, pero ahorita está en Puno. Entonces, bueno, ya digamos hay una competencia, cada uno se especializa, pero yo siento que nosotros como editorial nos hemos ganado ese espacio y ya no sentimos que haya competencia. Es más, mientras más editoriales haya, a nosotros nos alegra porque cada editorial genera un movimiento. Y mientras más instituciones promuevan ese movimiento, entonces genera una dinámica cultural. Sí, es muy importante, ¿no? Porque, miren, sinceramente, por ejemplo, tú estás abarcando, no solo, según mi punto de vista, no estás abarcando solamente cuentos o solo novelas, ¿no? A diferencia de otras editoriales que sí me he dado cuenta que están abarcando más cuentos, lo que es cuentos para... Supongo que porque también es, de repente para los niños les genera más, Tú sabes que la población más grande es de niños y jóvenes. ¿Y Sí. qué les gusta a los niños y jóvenes? Cuentos y novelas. Cuentos, historias. Entonces abarcan más ese tema, ¿no? Pero se están olvidando de repente de otros espacios. Otros rubros, por ejemplo, los textos ilustrados, los textos académicos. Y en ese rubro todavía no hay, digamos, competencia, ¿no? Entonces, seguimos dando. Así es. Belén, continuamos con otra pregunta. Vamos. ¿Cuántas nos quedan? Creo que se están acabando 2. ahí. Esta es la tercera. Muy bien. Para quienes no conocen la editorial Baluarte, ¿cómo se define la editorial en pocas palabras? Uy, qué complicado. A ver, yo le podría decir que la editorial Baluarte se resume en amor por los libros. Nosotros tenemos mucho amor por los libros,
porque cuando se trata de editar nos tomamos bastante tiempo editando. Para nosotros el proceso de la maquetación, la diagramación de un libro es un proceso artístico. Medimos el ancho de las palabras, el tipo de letras, las comparamos, imprimimos varias veces. De hecho, por ejemplo, ayer estaba imprimiendo. La impresión ha durado como 5 horas, solo la impresión de un libro. Pero la diagramación y hacer las pruebas creo que me ha durado todo el día. Entonces, hay mucha fijación por los libros para que salgan bien y salgan bonito. Claro, muchos olvidan en sí cuál es el proceso para que tengan el libro en físico al final, ¿no? Terminado, porque supongo, bueno, tú conoces más y bueno, yo también he estado averiguando más o menos, ¿no? Y también como hemos publicado un libro, son varios pasos que se tienen, ¿no? Primero se corrige el contenido, el tema de la ortografía y todos esos temas. Luego se pasa con la diagramación que me comentaste. Pero las personas que, por ejemplo, ya tienen un escrito terminado, te lo pasan a ti y luego también se tiene que crear una portada, ¿no? Exacto. Y también la portada tiene que ir de acuerdo al contenido. Ahora, y esa portada también depende si es, o sea, tienes que generar una portada que te llame la atención, ¿no? Que jale el ojo Sí. de los lectores. Y tiene que madurar. O sea, vamos a suponer que nos demoramos 2 días en hacer la portada. Entonces, al tercer día que está aprobada, no se puede imprimir inmediatamente, porque se comete un error. Lo que hacemos nosotros es revisamos, corregimos, diagramamos, diseñamos la portada y queda ahí. Nos dedicamos a otras cosas, a otros libros, y después de 1 o 2 semanas revisamos y nos damos cuenta que nos hemos olvidado de esto, faltaba enfocar lo otro. Entonces, es una construcción que tiene sus pasos, se acelera, pero también necesita sus momentos de descanso para repensar si estamos yendo bien a nivel artístico con las portadas. Entonces, hay algunas portadas de algunos libros que a nosotros nos ha funcionado muy bien y estamos contentos de eso. Muy bien, interesante. A ver, continuamos con una pregunta. A ver. Siguiente. Cuéntanos el proceso de selección. ¿Cómo llega un manuscrito a ser libro? Baluarte. Sí. Ya, a ver. Ups. Viene una persona interesada en publicar un libro cuando ya tiene un manuscrito. Entonces lo primero que hacemos nosotros es recibimos el manuscrito y lo leemos. Y no solamente lo leo yo, lo lee otra persona. Generalmente es mi compañero Jenner Pomacosi o en algunos casos otra persona más. Entonces lo leen y evaluamos la viabilidad de su publicación. ¿Es realmente viable este libro? O sea, nos preguntamos, ¿genera algún aporte, una contribución a este libro? 2. ¿Puede despertar el interés de una comunidad lectora? ¿Resulta interesante para el público? Y 3, si la gente estaría dispuesta para pagar por esta lectura. Entonces, esos son 3 aspectos básicos que nos permite evaluarlo, si es o no es viable. Una vez que consideremos que es viable, planteamos al autor firmar un contrato de edición, en el que el autor nos va a ceder los derechos por una cantidad de años, y en ese tiempo nosotros vamos a publicar su libro. Cuando suscribimos ese contrato, elaboramos un presupuesto, una proyección de cuánto podría costarnos el libro, y ahí evaluamos el financiamiento. Hoy en día nosotros como editorial asumimos una parte importante del financiamiento de la obra y la otra parte la gestionamos mediante auspicios o apoyos de otras instituciones. En la mayoría de los casos en nuestra editorial, los autores también han asumido parte de este financiamiento. ¿Te refieres a que tú buscas auspiciadores cuando presentas el libro al finalizar? No, antes. Antes porque el principal costo, digamos, es la impresión para nosotros, ¿no? El costo de los papeles, las portadas, el proceso de encuadernación tiene un costo. Entonces buscamos financiamiento para ese momento. Una vez que ya tenemos asegurado el financiamiento, empezamos con el trabajo. Pasa por una revisión ortográfica del libro y una corrección de estilo. De ahí pasamos a la maquetación, que es vaciar el texto en la caja. Página por página se hace la maquetación. Luego de eso se hace la diagramación de las portadas o la ilustración. Una vez que está hecho, se le muestra a los autores, ellos lo revisan y siempre hay una retroalimentación de ida y vuelta.
Cuando ya está aprobado, digamos, el libro, hacemos los registros en la Biblioteca Nacional del Perú y en la agencia ISBN para que tenga su código de barras y su número de depósito legal. Una vez aprobado eso, que más o menos dura una semana, recién pasamos a la impresión. Está impreso el libro, organizamos después la presentación de esta de manera pública, las piezas gráficas para que se difunda en redes sociales y posteriormente la distribución y venta de esos libros. La pregunta es, ¿y eso cuánto tiempo nos demora? A veces nos puede demorar 2 o 3 meses y a veces nos puede demorar 2 o 3 años. Entonces tenemos libros que han madurado bastante tiempo por múltiples factores, porque el libro cuando llega no está terminado al 100%. A veces hay la sugerencia de parte nuestra que profundice, que aumente un capítulo o que replantee la narración de algo, y esos procesos demoran. Uy, está interesante cómo se va madurando ese libro. Pero también a la vez hacen paulativamente a la par varios libros, entiendo. Sí. No, nunca terminaríamos si haríamos uno después de otro. Trabajamos en paralelo. Nos ha tocado el año pasado, por ejemplo, publicar con la municipalidad 5 libros de golpe, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue una de las pruebas de fuego que hemos pasado. Tuvimos la única manera de lograr eso es trabajando en simultáneo con varios editores, varios diagramadores. Ese trabajo de la municipalidad me parece haberlo visto, pero creo que ya eran libros con derechos libres, ¿no? Algunos, por ejemplo, estaba Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, estaba en dominio público, Ujú. como también estaba en dominio público los libros de la poeta Amparo Baluarte. Sin embargo, los otros libros han requerido la autorización de la familia, como por ejemplo Alegrías de la prisión de Horacio Ceballos Gámez, o el libro Un canto a la vida de Enrique Koch Chavera. Entonces en esos la familia nos ha dado una autorización por escrito. Esos libros yo los quiero en mi biblioteca. Bueno, Son Frankie, clásicos. coméntame. Habías mencionado también de que había un libro que te ha generado, digamos, como que mayor satisfacción. Ahora, coméntame, yo voy a ir a lo contrario ahora. Coméntame cuál es el libro que te ha generado mayor dificultad, te has demorado o por ciertos motivos ¿Frustración? te ha demandado bastante tiempo publicarlo. Y ya, en mi trabajo como editor de libros, el libro que me ha significado para mí mayores desafíos han sido los libros de historia, pero no tanto en la editorial Baluarte, porque en la editorial Baluarte hemos publicado más libros de literatura, sino ha sido cuando yo trabajé en el fondo editorial de la Universidad Nacional de Moquegua. Ahí trabajamos con el ingeniero Gustavo Valcárcel Salas, un historiador súper minucioso, acucioso, obsesivo con la precisión, y nos hemos demorado 2 años para editar la tercera edición de Retazos de la Historia de Moquegua de Luis Kuhn Cabello. Es un libro de alrededor de 800 páginas, abundante, denso, y cuya primera edición tenía varios errores, desde ortográficos, imprecisión de fechas, información que ya había sido rebatida con nuevas investigaciones históricas. Entonces, ese libro, nosotros teníamos el original y teníamos un manuscrito del mismo libro con correcciones realizadas por el mismo autor cuando estaba vivo. Y quiero contar esa historia. El autor, Luis Kuhn, cuando estaba vivo, no quedó muy a gusto con el libro, cómo salió impreso, porque en aquella época los escritores mandaban sus libros escritos digitados en máquina de escribir. Ujú. En la imprenta los volvían a digitar. Y en ese proceso de volver a digitarlos por los tipógrafos, cometían errores los tipógrafos. Y algunos piensan que es el autor. No, es el tipógrafo que cometía errores, confusiones, con un libro que era de más de 800 páginas. Ujú. Era muy denso. Entonces, él, mientras estuvo vivo, en la máquina de escribir le hacía una serie de correcciones al libro porque él seguía investigando. Nos cuenta la familia que Luis Kuhn tenía un hijo en Japón y le envía a su hijo el manuscrito con las correcciones originales a Japón para que la imprima en una nueva edición en una imprenta moderna de Japón. Ujú. Llega a Japón y lo que se sabe es que el hijo falleció de un infarto y con él se perdió ese original. Sin embargo,
la ventaja de la máquina de escribir es que todo el mundo que escribía algo importante siempre usaba la calca y el papel cebolla. Entonces, felizmente, aquí en Perú, en Lima, se había quedado la copia idéntica del libro con las mismas correcciones. Ese manuscrito fue guardado celosamente por la familia y en el 2017 lo trajeron a Moquegua y le entregaron al ingeniero Valcárcel. Confiamos en usted para que gestione su nueva publicación. El ingeniero lo presenta a la universidad lo acoge por decisión del doctor Washington Ceballos, que era el presidente de la comisión, y nos encarga la labor de sacar una edición. En 2017 organizamos la primera feria del libro aquí en Moquegua y decidimos lanzarlo, pero el libro había que digitarlo. La digitación la hizo el profesor Víctor Arpasi Flores. Él ya había trabajado con más anticipación en digitar el texto. Trasladamos las correcciones del libro a la nueva versión. Eso estuvo a cargo del ingeniero Valcárcel. Y él, al momento de hacer eso, sintió la necesidad de agregar notas, corregir más fechas. Y ese fue un proceso muy laborioso. Estamos hablando de un libro que es como, por la cantidad de páginas, es como tener 4 libros al mismo tiempo. Entonces nos ha demorado 2 años terminar ese trabajo para que el 2018 recién salga una edición definitiva, corregida por el autor, incluyendo notas de Gustavo Valcárcel y nueva información actualizada. Entonces, digamos, la versión definitiva de Retraso de la Historia es la que ha sacado la universidad. Ese fue el libro que a mí me costó bastante. Yo recién no tenía mucha experiencia tampoco. Me costó bastante, fue un desafío muy grande para mí. Y a todo esto, ¿qué tan tocho era el libro en físico? Sí, más, ¿Así? Tal vez un poquito menos, ahí. Ahí Sí. de tocho de información. Sí. Tiene alrededor de 700 a 800 páginas. ¿Y sigue en el mercado todavía? Sí, sigue en venta. No lo he visto. No recuerdo cuántos ejemplares se publicó. Creo que se publicaron alrededor de 1000 ejemplares. Pero sí, fue un gran trabajo que hizo la universidad. Yo sé que está en venta en el fondo editorial de la Universidad Nacional de Moquegua. Muy bien, continuamos entonces con, creo que es ya la última pregunta que tenemos ahí. Ah, sí, es la última. Muy bien, entonces continuamos con la última pregunta, luego pasamos a un corte porque también ya estamos llegando a la parte final del programa, lastimosamente. Ya. Pero bueno, a ver, La pregunta es, ¿qué libro te marcó y por qué? ¿El libro que me marcó en la editorial o un libro que yo haya un libro leído? que hayas leído tú. Sí, no dice de tu... Ya, es que hay varios libros que me han marcado. Por el trabajo de editor he revisado muchos, pero yo diría que los libros que me han marcado han sido aquellos que yo leí antes de ser editor. ¿Por qué? Porque cuando uno no es editor, no es corrector, disfruta el libro, agarra el libro y lo lee a ojo cerrado. Pero ya cuando uno es editor, como es mi caso, reviso el libro y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces ya veo el libro y estoy viendo por ahí, lamentablemente, en algunos textos errores de diagramación, cosas que pudieron mejorarse o cosas para asombrarme. Entonces me fijo mucho en eso y ya no disfruto mucho la lectura muchas veces. Entonces voy a comentar libros que me han marcado antes de mi vida como editor. Uno de ellos fue El Profeta, de Khalil Gibran, que dicho sea de paso ya está en dominio público. Estamos preparando una edición de ese libro. Khalil Gibran fue un poeta libanés que vivió en Estados Unidos. Y él escribe, tiene una prosa muy hermosa, es poética, donde reflexiona sobre el sentido de la vida. Ese es un libro que me ha marcado mucho. Otro libro que me ha marcado fueron, cuando leí La ciudad y los perros. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es una novela cruda, extensa, densa, pero muy rica, muy nutritiva a nivel literario. Tiene, ¿cómo le puedo decir? Una novela que retrata la realidad cruda, puede parecer crudo, pero en las palabras de Mario Vargas Llosa tiene una prosa muy bien escrita. Entonces leer ese libro era como aprender a leer. Y el otro libro, con este quiero terminar, es Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. Fue un libro que el profesor
en la universidad, el profesor Oscar Gámez nos pidió que leamos como parte de la tarea. Kazuo Ishiguro es asiático y vivió en Inglaterra. Los asiáticos tienen una construcción del lenguaje muy compleja y los ingleses tienen una construcción muy impecable. Entonces él, al juntar estas dos culturas del lenguaje, logra desarrollar una expresión literaria compleja e impecable, literariamente muy rica. Los retos del día está publicado en internet, se puede acceder libremente a ese libro, y es un libro donde nos narra el dilema moral al que se enfrenta un mayordomo. Entonces es muy bueno, se lo recomiendo a todos. Digamos, yo diría, por ahora esos 3 libros me han marcado mi vida, no como editor, ¿no?, sino como lector, porque los 3 me han invitado a reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida, la moral y la ética. Uy, está interesante. Me llamó la atención como para leerme el número 3. Sí, los retos del día es hermoso, es realmente hermoso. Dicho sea de paso, Kazuo ganó el premio Nobel en el 2017. Y yo estaba súper feliz cuando me enteré. Y fui a la Feria del Libro en Lima, casualmente estaba por allá. Y todas las obras de Kazuo Ishiguro habían desaparecido del mercado. Ahora recién están disponibles las obras. He escrito varios. Pálida luz en las colinas, El gigante de arena, varias obras. Muy bien, entonces vamos a pasar a un corte. Si por ahí alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar antes de terminar el programa, aprovechando que está aquí Frankie. De repente tienen ahí una consulta, alguna duda, pueden hacerla por medio de nuestra transmisión por Facebook. Así que, Frankie, regresamos en unos minutos para terminar el programa. No se despeguen de la señal. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos aquí con Frankie Flores Apaza. Él nos ha comentado, es una persona que se dedica a la publicación de libros con su editorial. Y bueno, Belén, te cedo la posta para que puedas hacerle preguntas. Organizar una feria del libro. Él justamente es el promotor de lo que fue las primeras ferias del libro en Moquegua, lo que inició todo este boom. Y quiero preguntarte, pues, ¿cómo inició esta iniciativa? Comencemos con ¿cuál fue tu primera invitación para conocer una feria del libro en otra ciudad? Y ya, cuando creamos la editorial, a los meses viajamos porque fue con mi esposa, quien forma parte de la editorial. Viajamos a Arequipa, y en Arequipa participamos en la 7ª Feria Internacional del Libro, y en esa feria había talleres para las editoriales. Entonces yo estaba muy contento de participar en esos talleres y decía, esto tiene que ver en Moquegua porque esto no he visto. Entonces luego de eso viajamos a Juliaca, si no me equivoco, donde también había otra feria. Venían los escritores, las librerías, los libreros. Era una fiesta porque nunca había visto tantas presentaciones de libros seguiditas. Porque aquí en Moquegua había una presentación de libro, 2 presentaciones al año habían. Pero allá habían como 4 presentaciones al libro en una sola tarde. Al día siguiente habían otras 4, entonces era una fiebre. Entonces yo dije, esto tiene que ver en Moquegua. Regreso a Moquegua y recibo la invitación de la universidad para crear el fondo editorial. Creamos el fondo editorial de la UNAM y el primer desafío es, tenemos que organizar una feria de libro. Sin saber mucho, pero con bastante entusiasmo, decidimos organizar la primera feria de libro Moquegua de 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Vinieron alrededor de 10 editoriales de Arequipa, Juliaca, Lima y Moquegua. Fue una experiencia muy bonita, bastante grata. Recuerdo que en esa primera feria solo era
exposición y venta de libros. No había presentaciones, solo había inauguración, unas danzas y se acabó. Luego, al año siguiente organizamos la segunda feria del libro. Ahí sí coordinamos para que se desarrollen presentaciones de libros. Y ya, entonces ya tuve un poquito más de experiencia. Y ya la tercera experiencia es aquí en la Municipalidad Provincial, en la actual gestión del alcalde John Larry, cuando nos da la oportunidad y la confianza para organizar la primera Feria Internacional del Libro. Y yo te diré que organizar una feria no es para nada sencillo, es un proceso que demanda mucho tiempo, mucha organización, exige mucha disciplina y responsabilidad, pero también requiere mucho aplomo, porque la presión es inmensa y esa presión recae en los organizadores, 1 o 3 o 4 personas. Se desarrollan alrededor de 10 actividades diarias durante 10 días, o sea, estamos hablando de más de 100 actividades, casi 200 invitados por toda la feria. Se maneja bastantes recursos y se tiene que tener con un equipo sólido, un equipo de confianza, muy responsable para llevar a cabo. Cualquier cosa que sucede, imprevistos, se tienen que resolver sobre la marcha. Entonces, es una experiencia que requiere mucha paciencia, ganas, fortaleza, disciplina, un montón de cosas. Entonces, yo creo que aquí en Moquegua ya se ha consolidado la Feria Internacional del Libro. La municipalidad, con su compromiso, ha hecho que esto sea viable y sé que ahorita están trabajando con una ordenanza para institucionalizar esta feria y se puede organizar todos los años en cualquier gestión. Uy, espero que eso se concrete, porque la verdad es que sí es bastante entretenido y cada vez va creciendo más el público de la FIL Moquegua. Sí, de todas maneras. Ya el año pasado yo recuerdo que los colegios ya antes de la feria ya programaban con sus salones y sus estudiantes a qué presentaciones querían ir. Al principio nosotros íbamos, los buscábamos y ahora es al revés. Ellos vienen a la municipalidad y quieren saber cuáles van a ser las presentaciones a las cuales pueden ingresar con salón completo. Uy, interesante que los estudiantes estén interesados por ello. Yo también, yo si fuera alumnita diría, profesora, quiero ir a ver. Sí, de todas maneras. Bueno, justo mencionabas de que hay varias personas o editoriales que quieren venir a Moquegua. Si no me equivoco, también la municipalidad, o sea, hay tanta aceptación tanta disposición de los editoriales, porque también la municipalidad les está dando las facilidades, ¿no? Porque en muchas ferias de libros se paga por los estantes, hacen otros pagos, ¿no? Para que las editoriales puedan difundir su trabajo, pero en este caso creo que tienen mayor facilidades, ¿no? Para mostrar sus productos. Sí, es verdad. En ferias como la de Arequipa, que es una feria de libro muy consolidada ya, alquilar un stand va entre los 3.000 a 3.800 soles aproximadamente. En la FIL Lima, por ejemplo, tener un stand es sumamente costoso. Lo más barato puede ser 7.000, 9.000 soles, hasta los 30.000 soles, dependiendo el área que vas a ocupar. Es sumamente caro. Y es caro porque se puede compensar con las ventas. O sea, es súper importante esa feria. Pero en caso de la Feria del Libro de Moquegua, en un ánimo de consolidarse progresivamente, lo que la municipalidad ha hecho desde el principio es exonerar el pago del alquiler. Y es más, te cuento, cuando la universidad organizó, les pagaba los pasajes a las editoriales que vendían a Moquegua. Entonces había un estímulo. Y ¿eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno porque genera un espacio de confianza a las editoriales, porque cuando vienen a un lugar donde no ha habido ferias, las ventas son relativamente bajas todavía. Y así fue en Moquegua, era más o menos bajo, pero poco a poco ha ido incrementando. Entonces, la Feria del Libro de Moquegua es una feria que genera mucha expectativa hoy en día, me consta, porque ya, por ejemplo, la semana pasada 3 librerías ya me han escrito preguntándome cuándo va a salir la convocatoria, porque ellos se programan. En los meses de octubre
es el mes donde hay más ferias de libro. Hay alrededor de 18 ferias de libro durante el mes de octubre. Entonces, las editoriales y librerías muchas veces no tienen la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, priorizan. Y varias de ellas, para alegría nuestra, es que priorizan Moquegua. Porque no solamente porque aquí el stand es gratuito, sino porque aquí ya se vende bastante bien en comparación a otros lugares. Uy, ¿y para cuándo podríamos también nosotros ir programando, guardando para el chanchito? Bueno, la Feria del Libro en Moquegua se desarrolla en el mes de octubre, desde la segunda semana hasta fines de octubre. Entonces, yo ahorita ya no estoy trabajando en la organización de la feria, pero sé que el equipo que está llevando a cabo el proceso lo tiene planificado para esa fecha, a partir de la segunda semana de octubre. Muy bien, entonces ya saben, también están avisados los oyentes que están ahí o los interesados en adquirir libros también, ya conocen cuándo son las fechas aproximadas. Pero Frankie, antes de despedirnos también queremos invita una vez más a la gente para que pueda adquirir tus libros, de repente comunicarse contigo si quieren publicar algún libro. Y es más, me estaba olvidando de que alguien conocida a la casa, a nuestra casa, también ha publicado contigo, ¿no? Claro que sí. Ya la conocemos a Katy Lima, que ha publicado un libro contigo. Entonces también están invitados los demás que puedan comunicarse contigo si tienen por ahí alguna idea, tienen algún producto. Y asimismo también invita para que puedan pues adquirir también tus libros, buscarte nuevamente por Facebook, por tus páginas, ¿no? Sí. A ver, primero quiero agradecerles a ustedes por haber armado esta entrevista muy bonito. Y segundo, quiero invitarles a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver después, que puedan ingresar a nuestra página de Facebook como Editorial Baluarte, en Facebook, en Instagram o en TikTok, como ustedes gusten. Y a través de ese medio nos pueden escribir si quieren adquirir algún libro. Y si quieren conversar algo con nosotros, estamos atentos para leer sus mensajes. Porque yo estoy muy seguro que mucha gente que nos está viendo y que nos va a ver después, tiene por ahí algo escrito. Que si quieren publicarlo, pueden contar con nosotros. Y claro, tú mencionabas a la ingeniera Katy Lima. Katy es una persona maravillosa que ha confiado en nosotros una de las cosas más importantes, su producción literaria. Felizmente esta producción ha salido publicada el año pasado en diciembre y que ha despertado mucha expectativa en los lectores y mucha satisfacción en quienes ya lo han leído. Entonces, visiten nuestras páginas, escríbanos, porque ahí va a haber alguien que los va a leer y los va a responder. Muchas gracias. Muy bien, de repente te deseas saludar a alguien más, despedirte, porque ya también vamos a cerrar el programa. También Belén, si deseas despedirte de la gente o mandar saludos a alguien, aprovechando antes de acabar el programa. Ya. No, pues gracias Frankie por estar aquí también, por aceptar nuestra invitación. Esperemos que eso también motive a más personas del entorno cultural para promocionar su trabajo, y espero despertar también el interés de los oyentes en adquirir alguno de tus libros. Gracias por estar aquí. Sí. Muy bien, bueno, antes de despedirnos vamos a mandar unos últimos saludos para Melanie nuevamente allá desde Lima, nos está escuchando, a Walter Cutimbo, a Araceli Flores, a Ángel Yapo también que está por ahí en la señal, nos está escuchando. Angelito, un saludo para ti hermano, saludos para Miguel Ángel, el bailarín, para Karen también, saludos para su esposa Karen, ¿no? Yo voy a mandar saluditos a Rafaela y a Damaris que están viendo ahí, estoy transmitiendo también por TikTok. Muy bien, Frankie, ¿de repente deseas despedirte de alguien más? Yo quiero despedirme de las personas que nos están escuchando en la radio, en 98.5 FM Radio Corbán. Gracias por darse tiempo, porque la radio nos permite conectarnos. Hoy en día muchos seguimos la transmisión virtual, pero aún hay muchas personas que nos escuchan todavía por la radio. Un saludo para todos ellos. Gracias por permitirnos compartir y acompañarlos esta noche. Muy bien, nos despedimos entonces. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos en este programa Encuentro Cultural. Nos vemos nuevamente el siguiente viernes con un nuevo invitado. Gracias Frankie por estar aquí presente. Te conozco ya desde hace muchos años y sé de mucho
mucho empeño que le pones a tu trabajo, lo apasionado que eres por ello. Y bueno, también seguro ya habrá otra oportunidad también cuando ya estés publicando un libro para hacerte también una entrevista ahí con tus productos para que puedas promocionar los libros, ¿no? Bueno, despídanse de los que nos están acompañando allí en la transmisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el siguiente programa. Cuídense. Chao, chao. Chao, nos vemos. Hasta luego.